Bueno, muy buenas tardes para todos. Nos encontramos como todos los jueves en nuestro programa Sapiens del Centro de Pensamiento Libre. En el día de hoy vamos a tocar un tema bastante importante que tiene que ver con los retoques de los que ha hablado, los posibles retoques en la Constitución que ha planteado el ministro de Defensa, Osuna. Para eso contamos con la presencia del doctor Gilberto Gómez. El doctor Gilberto es abogado constitucionalista, también es especializado en Derecho Administrativo y ha hecho diplomados en Derechos Humanos y en el Derecho Internacional Humanitario. En su hoja de vida, que nos demoraríamos muchísimo en leer, ha desempeñado diversos cargos en Cali, aquí veo Ginebra Valle, Yumbo Valle, ha sido asesor de la presidencia de la Asamblea del Valle del Cauca, ha sido asesor de 2 alcaldes también de Cali, y ha tenido una extensa carrera también como docente universitario, siendo profesor de las universidades Santiago de Cali, Libre, Cooperativa, la Universidad Militar Nueva Granada, en convenio con la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez. Doctor Gilberto, le damos muy cordial bienvenida, pero no sin antes saludar también a nuestro querido padre Chamorro, el padre Chamorro, que nos acompaña con muchísima frecuencia en estos programas y a quien agradecemos que nos dedique este tiempo, porque pues además de que es el padre de la Catedral de Ipiales, desde donde se ordenó como sacerdote en junio de 1965, padre, lo une a Ipiales toda una vida, qué belleza. Aparte de eso, es doctor en teología y periodista profesional. Él ha estado toda su vida al servicio de sus feligreses y ha desempeñado un liderazgo muy particular en su ciudad y en su departamento. Entonces también le damos una cariñosa bienvenida al padre Chamorro y le abrimos los micrófonos entonces al doctor Gilberto para que por favor nos cuente un poquito qué opina acerca de lo dicho por el ministro. Doctora Sandra, reverendo padre y todos los participantes de este importante centro de pensamiento, tengan ustedes muy buena tarde. Inmensamente agradecido por la invitación a participar de este programa académico jurídico. Antes de contestar su pregunta, doctora Sandra, quiero contextualizar frente a qué es una constitución política. La palabra constitución es sinónimo de forma, es decir, la forma política de Colombia. Por eso no se habla de la Constitución Nacional, sino de la Constitución política. Porque si hablamos de Constitución Nacional, estaríamos diciendo la forma nacional, y eso no tiene ningún sentido. Pero si decimos la Constitución política, la llevamos al sinónimo forma política, y entonces ya entenderemos, esta es la manera como se gobierna un Estado. A partir de esa premisa, tenemos que decir lo siguiente textual y puntualmente. La Constitución obedece a la voluntad del pueblo soberano colombiano. Estamos hablando de la Constitución Política de 1991, que fue promulgada el 4 de julio de ese año, pero que entró a regir solamente el 7 de julio de ese mismo año, toda vez que el señor secretario general de la Asamblea Nacional Constituyente, el doctor Jacobo Muñoz, tuvo una omisión involuntaria y fue el de publicar la Constitución Política, uno de los principios universales de toda norma, el principio de la publicidad. En Colombia, la soberanía reside en el pueblo, del cual emana el poder público. En la Constitución Política del 86, la soberanía estaba en cabeza de la nación. Aquí, en el 91, se le entrega al pueblo, que es el soberano. El soberano es lo máximo, es quien gobierna, es quien decide. Y establece que la Constitución política es norma de normas, pero que además el pueblo es soberano, del cual emana el poder público. El poder público es uno solo, dividido en 3 ramas: legislativa, ejecutiva y judicial. Y existen otros órganos autónomos e independientes que trabajan separadamente, pero colaboran armónicamente para alcanzar los fines del Estado. Ahora miremos cuáles son los fines del Estado, que esta es la parte esencial. Una constitución política debe satisfacer todas las necesidades de su pueblo. Cuando eso acontece, el pueblo vive
en felicidad. El artículo 2 de nuestra Constitución establece que son fines esenciales del Estado, que es lo esencial, lo más importante, lo más alto, lo más trascendental. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación, defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. En el párrafo 2 nos dice que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad. ¿Cómo le sirve a la comunidad? Construyendo carreteras, escuelas, colegios, puestos de salud, infraestructura eléctrica, infraestructura en el agua, etcétera. Así, grosso modo, entonces, queridos amigos, este es el fin que persigue la Constitución Política de Colombia, doctora Sandra. No tengo audio, doctora. Doctora, no. Ya creo que me faltaba el micrófono. Que para precisamente completar un poquito el conocimiento, que primero agradecerle porque pues ya nos queda bastante claro la importancia de la Constitución Política y las implicaciones que podría tener si de alguna manera un poco apresurada o irresponsable se hiciera alguna modificación en la misma. Por esto es que ha tomado bastante vigencia y tal vez ha copado titulares, temas de discusión e incluso las redes sociales, las palabras del ministro Osuna, del ministro de Justicia del gobierno de Gustavo Petro. Para que todos podamos hablar el mismo idioma, voy a compartirles el video en el cual el ministro habla precisamente del tema. Entonces, aquí. Saludo al señor ministro de Justicia, que tiene una clase en un momento y que nos atiende extraordinariamente. Ministro Néstor Osuna, bienvenido. Buenos días, ministro. Muy buenos días a todos. Ministro, ¿cómo es el tema de una reforma constitucional que usted anunció este fin de semana para desarrollar cambios en el sistema judicial en Colombia? Pues mire, es que el asunto es el siguiente. En la agenda de reformas a la justicia del gobierno no hay temas de reforma a la Constitución. Incluso la instrucción que yo recibí del presidente es buscar la mejor reforma a la justicia sin tocar la Constitución. Pero una vez que hemos convocado esta comisión de personas muy notables y muy expertas, varios de ellos han hablado de la conveniencia de introducir algunas pequeñas retoques a la Constitución, y por eso, pues en la reunión del pasado viernes en la comisión dijimos, bueno, hagamos un grupo de trabajo para ver eso, si realmente es necesario o no. Como le digo, no estaba en la agenda inicial del gobierno. Ahora bien, por las iniciativas que hemos recibido, ¿de qué se trataría? Hay algunos miembros de la comisión que consideran que las funciones electorales de las Cortes que son un regalo envenenado a las Cortes, que eso se podría cambiar. Hay algunos que consideran que la elección del fiscal general de la Nación podría cambiarse. Como le digo, para el gobierno nacional ese tipo de reformas no son prioritarios, pero escucharemos, y por eso creamos un grupo dentro de la comisión para estudiar esos temas. Pero, ministro, ¿no hay la decisión del gobierno en este momento de hacer una reforma constitucional? ¿No necesariamente todavía está en plan de estudio? Exacto, exactamente. Lo único que el gobierno ha dicho que cree que amerite un retoque a la Constitución es lo de ajustar la Procuraduría General de la Nación a las sentencias de la Corte Interamericana, donde hay división de opiniones. Algunos consideran que eso podría hacerse por ley. En los estudios que hemos hecho consideramos que lo mejor sería retocar la Constitución, que eso sí es el artículo de las funciones de la Procuraduría, pues agregarle ese asunto. Pero de ahí en adelante no, pero le cuento por qué. Es que las prioridades de la justicia, criterio de este gobierno, son que haya justicia más pronta, más efectiva, menos impunidad, más cercanía a la ciudadanía, y todo eso requiere, por supuesto, más presupuesto por una parte, y algunos retoques legales sí, pero no a la Constitución.
Incluso es como más cumplimiento de la Constitución que reformas a la Constitución. Bueno, entonces ahí están las palabras del ministro Néstor Osuna. Doctor Gilberto, cuéntenos cuál es su opinión al respecto. Bueno, muy interesante el interrogante que usted plantea. Advierto de entrada que mi pensamiento obedece estrictamente al derecho constitucional y por tanto desde la óptica académica, para que no se me vaya a malinterpretar, a tergiversar o de pronto ubicar en uno u otro lado de la crisis que vive nuestra patria, porque lamentablemente tengo que decirlo con sumo respeto, algunos seguidores del presidente de la República califican a quienes no votamos por el presidente, automáticamente nos encasillan en el uribismo. Dividieron este país totalmente. Aquí somos librepensadores, aquí hay muchos partidos políticos. Álvaro Uribe es un líder importante que creo que ya debería estar cuidando a sus nietos porque ha hecho mucho por esta patria, pero también hay que acabar con esa polarización que hay. Partiendo de esta premisa, debo decir lo siguiente. La Constitución Política de Estados Unidos tiene 228 años sin ser modificada. Ha tenido solo 27 enmiendas. Nuestra Constitución Política de 1991, que tiene 33 años, ha tenido más de 50 reformas constitucionales. Esto es un absurdo, esto es una aberración, pero ello obedece al pensamiento político del gobernante de turno. No podemos olvidar que Colombia tiene un régimen presidencialista. Aquí la figura del presidente de la República es preponderante. Partiendo entonces de esta base, y ya hemos escuchado al señor ministro de Justicia Osuna decir cuáles son las instrucciones que le ha impartido el señor presidente. Mire, ¿por qué pretende el gobierno nacional modificar o acabar con la Procuraduría General de la Nación? Tenemos que decir que la Procuraduría no pertenece a ninguna de las tres ramas del poder público. Es un órgano autónomo e independiente, como lo es la Contraloría General de la República, como lo es la Comisión Nacional Electoral. Son autónomos e independientes, pero colaboran armónicamente para alcanzar los fines del Estado. Esto tiene una explicación. Es una especie, y repito, con sumo respeto lo digo, una especie de venganza del presidente Petro con la Procuraduría, porque siendo alcalde mayor del Distrito Capital, hubo una investigación disciplinaria que llevó a la Procuraduría a producir un fallo de destitución e inhabilidad para el ejercicio de cargos públicos. Yo debo recordar, como exintegrante del gobierno del doctor Apolinar Salcedo Caicedo en Santiago de Cali, 2004-2007, fue destituido por la Procuraduría General de la Nación en el mes de mayo del año 2007, faltándole 6 meses para terminar su periodo constitucional. Y a pesar de haber acudido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no le protegieron ese derecho que sí le fue protegido al doctor Gustavo Petro. He aquí una injusticia e inequidad o una situación de parcialidad. El doctor Petro entonces acude a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana, con quien no comparto su postura, decide que esa sanción disciplinaria al exalcalde Petro queda sin vigencia alguna. Aquí hay que aclarar esto,
Colombia es una república soberana. No en vano, las fuerzas militares, saludo cordial al señor general Pablo Federico Friccioni, las fuerzas militares de Colombia son el sostén de la democracia de esta patria. A ella está encomendada la salvaguarda de la soberanía, la independencia, la integridad territorial y el orden constitucional. Si bien es cierto, existe el llamado bloque de constitucionalidad, que no son otra cosa que normas de carácter internacional a las cuales Colombia se ha plegado a través de la reafirmación del Congreso de la República. No es menos cierto que nosotros somos soberanos, esta patria es soberana, y la soberanía no es otra cosa distinta que ejercer la voluntad de manera directa, sin intromisión de absolutamente nada ni nadie. En nuestra Constitución política hay un capítulo consagrado a los órganos de control, que son la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación en este caso. Con la reforma que se le hizo a la Constitución en torno a la Procuraduría, esta adquirió, reafirmando la posibilidad de sancionar con destitución a los servidores públicos de elección popular. Esa es la realidad jurídica hoy en Colombia. Y es la que se tiene que aplicar. Y tiene que seguir aplicándose. Lo que sí quiero decir, en honor a la verdad y alejado del pensamiento del ministro, sino como académico que soy, como constitucionalista que soy, es que estos órganos de control, tanto la Procuraduría como la Contraloría, que es la que está, digamos, pendiente de la ejecución de los recursos públicos y del buen uso de los bienes muebles e inmuebles del Estado, son dos órganos anacrónicos, dos órganos incompetentes, dos órganos que requieren, desde el punto de vista legal, no constitucional, legal, que haya una norma que los obligue a apretar el acelerador cuando se investigue a servidores públicos, sin importar si son de elección popular, de periodo fijo, de libre nombramiento y remoción o de cualquier otra naturaleza, a que cuando haya una queja disciplinaria o una denuncia penal por la comisión de un delito, se le aplique el acelerador para que no duerma el sueño de los justos estas investigaciones en esas entidades, porque flaco servicio le prestan a la plata. Mire, por ejemplo, el exgobernador Juan Carlos Abadía salió en el 2014 de ser gobernador del Valle del Cauca, pero ya venía con unas investigaciones de carácter penal y disciplinario por, en esa época, presuntos delitos contra la administración pública. Y solo hasta hace 2 semanas, en el año 2024, 10 años después de haber dejado el cargo, fue condenado a 21 años de prisión. Igual la semana pasada condenaron al exgobernador del Cesar a una pena similar. Hombre, esto es absurdo. Tanto la Fiscalía General de la Nación, la Administración de Justicia, como los órganos de control tienen que tener celeridad en esas investigaciones. ¿Para qué? Para que esos servidores públicos, ordenadores del gasto, no continúen con la dilapidación de los dineros o, en el peor de los casos, robándose los recursos públicos y puedan terminar su periodo sin ningún problema. Eso no tiene presentación. Yo acabo de llegar de Bogotá, yo vivo en el Valle del Cauca, estuve reunido con el senador José Vicente Carreño Castro y le propuse presentar un proyecto de ley, y ustedes son los primeros en saberlo. Muchas gracias por esta invitación. Ustedes son los primeros en saberlo.
¿Qué le propuse, senador? Le propongo un proyecto de ley en el cual se adicione un parágrafo tanto en el Código Penal como en el Código Disciplinario, que diga lo siguiente, palabras más, palabras menos. Lo tengo en construcción porque apenas hace 2 días hice esa propuesta. La Administración de Justicia tendrá un año calendario a partir del momento del conocimiento de la noticia criminis, es decir, de la denuncia, para desarrollar toda la investigación y en 365 días perentorios tendrá que emitir un fallo en uno u otro sentido. Bien sea precluyendo la investigación, precluir significa terminar la investigación o declararlo inocente o declararlo culpable. Lo mismo para la conducta disciplinaria, porque a pesar de ser 2 órganos diferentes, la Fiscalía General de la Nación, la que investiga penalmente, y la Procuraduría General de la Nación, la que investiga disciplinariamente, son concurrentes las 2 investigaciones. Y no necesariamente una conducta disciplinaria tiene que ser una conducta penal, pero que lo que sí es importante a todas luces es que haya celeridad, porque es absurdo que haya sanciones penales y disciplinarias 10 años después de haber dejado de ser gobernador, alcalde, gerente, ordenador del gasto, etcétera. En eso estoy de acuerdo. Pero lo que pretende el señor presidente a través del ministro de Justicia es que a la Procuraduría se le quite la facultad sancionatoria de destitución para los servidores públicos de elección popular y que ella vaya como competencia a los jueces administrativos de Colombia. No estoy de acuerdo, no necesitamos de eso. Necesitamos celeridad. Ahora bien, en cuanto a la Administración de Justicia, ha dicho el señor ministro Osuna, en el video que nos acaban de presentar, para que no haya impunidad. Pues yo le respondo al señor ministro Osuna con mucho respeto. Para que no haya impunidad hay que crear más fiscales, asistentes, secretarios, policía judicial, más jueces penales. Porque es que es absurdo también, yo soy abogado litigante en materia penal. Un fiscal, por ejemplo, de delitos contra la administración pública, como son la celebración de contratos sin el lleno de requisitos legales, el cohecho, la concusión, etcétera, tenga un fiscal, 600, 700 procesos contra 600 o 700 personas, con un asistente y un policía judicial que tiene que compartir en la más de las veces con otra fiscalía. Por Dios, ¿a qué horas va ese fiscal a hacer un análisis jurídico de 600, 700 procesos? Aquí se explica entonces por qué se vencen los términos, por qué hay que archivar los procesos por vencimiento de términos. No es porque el fiscal lo quiera, sino porque las circunstancias del tiempo así lo amerita. Porque es que leer un expediente con 300, 400 folios no es leer por leer, es analizar. ¿Cuántos días, cuántas horas demanda hacer ese análisis ontológico jurídico de un expediente? Y ahí entonces también el vencimiento de términos, no solo para el proceso, sino para aquel que se encuentra privado de la libertad, porque hay que concederle la libertad, respetándole y garantizándole el debido proceso y el derecho de defensa. Si se crea más fiscales, más jueces penales, muy seguramente se reducirá la impunidad en Colombia, que raya en el 80%, porque es que la capacidad de fiscales y jueces no da para más. Por tanto, no se necesita una reforma constitucional. No soy partidario, por lo que he expresado, de la reforma a la Procuraduría como la plantean. Ahora bien, hay otro aspecto importante.
que hay una cantidad de procuradores judiciales, 1 y 2, que se ganan en promedio 30, 35 millones de pesos mensuales por emitir conceptos que no son vinculantes. Yo estoy totalmente de acuerdo en esa postura. Esto simplemente es burocracia para repartirla entre los congresistas de Colombia. Hay que acabar con ese derroche de dinero, porque un procurador judicial, llámese en lo administrativo, en lo penal, en lo civil, en lo de familia, solamente emite conceptos que no son vinculantes. En la más de las veces, los jueces ni siquiera los escucha, mi querida doctora Sandra. Bueno, doctor Gómez, aquí nos surge una pregunta. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, habló, digamos, o aceptó directamente que el retoque a la Constitución tenía que ver con el cambio de la Procuraduría, tal cual su merced nos lo explica de manera bastante detallada. Pero sin embargo también deja abierta la posibilidad de corregir tal vez los temas que en este momento también se están volviendo agenda pública, como es la demora en la elección del fiscal o la puerta giratoria, ¿no?, de las elecciones a cambio de que un familiar, entonces yo lo elijo para que usted me contrate a mi familiar en su entidad, y pues también, sin que él lo haya dicho, en redes sociales algunas personas un poco más perspicaces hablan sobre el cambio de la Constitución para incluir la reelección inmediata. Respecto a esos tres temas, ¿cuál es su opinión? Doctora, primero, tenemos que recordar que la Corte Suprema de Justicia es el órgano de cierre de la justicia en Colombia en la rama judicial, que es autónoma e independiente de la rama ejecutiva que dirige el señor presidente de la República. El señor presidente tiene que respetar tanto al Congreso de la República, como la rama legislativa que es, como a la Corte Suprema de Justicia, que encarna junto con la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y otra corte, la Sala Disciplinaria, el Consejo Superior de la Judicatura, tiene que respetar esa independencia y autonomía. ¿Qué sucede? Hay una terna presentada por el Gobierno Nacional a la Corte Suprema, pero esa terna, si bien es cierto, respetable, yo no puedo opinar más allá de lo que conozco por la información periodística, pero cada magistrado de la Corte Suprema de la Sala Penal, en este caso de la misma Corte en pleno, tiene su voluntad y su independencia. Y él puede decir, ese magistrado puede decir, yo voto por A, B o C, o sencillamente ni A, ni B, ni C colman mis expectativas. Y nadie me puede obligar, absolutamente nadie, me puede obligar a que yo cambie mi posición, porque entonces estaría viciada mi voluntad, ni más faltaba. Ha habido unas presiones indebidas en la Corte Suprema de Justicia, y tengo que señalarlo con sumo respeto, pero con la claridad que me caracteriza. No permito, rechazo categóricamente que hace menos de 15 días un grupo de gamines haya intentado penetrar a la fuerza a la Corte Suprema con el fin de presionar a los magistrados para una elección. Tristemente se repite la historia de hace 38 años, cuando la fatídica toma y holocausto del Palacio de Justicia por parte de la organización guerrillera M-19 en esa época. Pero tristemente también tengo que decirlo, el presidente Gustavo Petro fue el aupador de lo que aconteció
para que la gente llegara a la Corte Suprema de Justicia. Y cuando vio que se les estaba saliendo de las manos, tuvo que mandarles al antiguo ESMA para evitar una catástrofe. Hay que respetar la autonomía de la Corte Suprema de Justicia. Si en un momento determinado, hoy no hubo elección, entonces se convocó para el 7 de marzo. Entonces, bajo presión, tiene la Corte que escoger de las tres respetables abogadas. Obligatoriamente tiene que escoger para satisfacer la presión de un grupo de manifestantes o el deseo del presidente de la República. Mi respuesta categórica es no. Anteriores gobiernos han tenido 10 meses, un año, un fiscal encargado por la misma situación. Ahora bien, la forma de elegir al fiscal general de la Nación, al procurador general de la Nación, al contralor general de la República, se pueden buscar varias formas, muchas. Yo en este momento no tengo la varita mágica para decir cuál, pero siempre va a acontecer lo mismo. Mire, ¿qué pecado tiene que si yo soy el secretario de gobierno de Cali, nombren a mi hija en un cargo del departamento? Y es abogada, es profesional, es especializada, es competente. Entonces es pecado que sea hija del secretario de gobierno y entonces hay que cerrarle la puerta laboral. No, hay que dejar esa suspicacia. Aquí hay gente muy preparada. Generales de la República son padres y han sido padres, hermanos, hijos de militares. Entonces, porque mi papá es general, mi hijo no puede entrar a la escuela militar. No, eso no es así. Eso no es así. Hay que ejercer más controles, pero no es buscando la oportunidad política para cambiar algunos artículos de la Constitución que considero que deben cambiarse. Frente al tema de la reelección, no me cabe la menor duda que el presidente Petro, si es que termina el periodo constitucional, óigame bien, si es que termina, ¿por qué lo digo? Un paréntesis ahí. Hay sendas investigaciones que cursan en la Comisión Nacional de Acusaciones, en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que dan muestra inequívoca, y no pretendo ser juzgador, que la campaña Petro presidente violó los topes. No lo está diciendo Gilberto Gómez González, lo dijo Armando Benedetti, jefe de debate del candidato Petro. Yo conseguí 15.000 millones de pesos y ayudé a sacar esto adelante y no fueron reportados. Y si yo hablo, nos vamos para la cárcel. No lo está diciendo Gilberto Gómez, lo dijo Armando Benedetti. Nicolás Petro, hijo de Gustavo Petro, le dijo a la fiscalía que había recibido dinero del hombre Malboro, del turco, no recuerdo el apellido, y que una parte fueron a la campaña y otra parte él se quedó con ellos. Lo dijo Nicolás Petro, el hijo del presidente Gustavo Petro. Y ahora FECODE aparece con un cheque de 500 millones de pesos girados a la campaña Petro presidente. Pero están argumentando que fueron girados al pacto histórico, no a la campaña. Pero resulta que el mismo girador reconoce que fueron girados al pacto histórico para que fueran a parar a la campaña presidencial. Cierro el paréntesis. Pero en gracia de discusión, digamos que el señor presidente termine su periodo constitucional. Lo único cierto es que no estoy de acuerdo en la reelección, no ahora. Recordemos que esta Constitución Política nació en el 91 con 70 constituyentes, con voz y voto, 19 de ellos del M19. Gustavo Petro no fue constituyente. 23 liberales cuya presidencia tenía Horacio Serpa Uribe, que en paz descanse, y otros 19 del Partido Conservador liderado por Álvaro Gómez Hurtado, que en paz descanse.
esta fue una constitución plural, pluralista, donde tuvieron cabida negritudes, indígenas y todo el mundo. Hasta tal punto que una vez nace la constitución política, per se nacen como 70 partidos políticos. Se acabó el Partido Liberal y el Partido Conservador como los únicos dueños absolutos de la democracia en Colombia. Entonces yo no soy amigo de la reelección. No fui amigo de la reelección del presidente Uribe, menos de la de Juan Manuel Santos. Tampoco lo intentó Duque, pero aquí se avisora por el discurso del presidente Petro, que ha dicho que palabras más, palabras menos deben permanecer 20 años en el poder. Estamos hablando de 5 gobiernos de izquierda. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues haciéndose reelegir Gustavo Petro. No es sano para el país la reelección presidencial, ni de Uribe, ni de Santos, ni hipotéticamente de Gustavo Petro. Y el tercer interrogante, ¿cuál fue, mi doctora Sandra, por favor? Creo que ya me respondió las 3 preguntas, porque era lo de la puerta giratoria, lo de la reelección y la elección fiscal. Sí, ya están respondiendo. Sí, señora. Bueno, primero agradecerle porque las respuestas pues han sido bastante claras. Evidentemente sí tenemos ahí ciertas diferencias de opinión, aunque la opinión pues es muy respetable desde el punto de vista mío, personal, sí considero un riesgo bastante alto esto de que se esté eligiendo, de que las personas que elijan resulten luego con familiares, con la esposa, por ejemplo, contratada en la fiscalía. Y esto sucedió precisamente con el magistrado de la Corte, Carlos Roberto Solórzano, quien fue uno de los magistrados que eligió a Francisco Barbosa y cuya esposa terminó contratada en el cargo de directora seccional de Fiscalías de Bogotá. O sea, yo comprendo la explicación respecto a que es evidente que si uno está ocupando un cargo público, pues sus familiares pueden continuar trabajando. Lo que tal vez no está bien es que sean contratados en el organismo donde uno fue el determinador de la elección de la cabeza de ese órgano. Y tal vez para eso se presta, ¿no? Se presta para que, de hecho, en esa misma elección del fiscal Barbosa, que fue, creo, un poco diferente, porque si de pronto el doctor Gómez se acuerda, faltaban 8 magistrados en ese momento para hacer la elección, y inclusive el presidente Duque había dicho que no presentaba la terna hasta que no se completaran a todos los magistrados. Finalmente, en ese entonces, la doctora Margarita Cabello era magistrada de la Corte Suprema de Justicia, precisamente, y sale del cargo y es elegida procuradora por el gobierno Duque. Procuradora no, ministra de Justicia por el gobierno Duque, y desde su cargo como ministra de Justicia, ella articula el tema de la elección de los 8 magistrados y finalmente del nombramiento de Francisco Barbosa, y eso lo dice el magistrado, eso lo saca a la luz pública el magistrado Gerardo Botero Zuluaga, quien aspiraba a ser presidente de la Corte, y en ese momento pues no lo puede ser, y termina pues contando cómo fue el nombramiento de esos 8 magistrados. Entonces digamos que poco a poco se han ido conociendo esas puertas giratorias, esa forma de elección que garantizaba la posesión o el nombramiento del fiscal amigo, del fiscal de bolsillo, como ha sido llamado, de los presidentes. La otra... Doctora, excúseme frente a eso. Yo comparto plenamente su posición, pero ese es un tema eminentemente ético, que no moral, reverendo padre Chamorro. Es un tema ético, pero la ética no está incluida dentro de las inhabilidades o incompatibilidades. Y comparto plenamente su posición, doctora. Para ello, pues hombre, debemos expedir una ley donde se limiten esos temas. Pero vuelvo y digo, entonces, porque yo soy magistrado, soy alcalde, gobernador, mi esposa,
mis hijos, tienen que ser castigados y no poder ser nombrados o contratados en el Estado? Ese es el gran interrogante. No, Ya en el caso planteado por usted, sí. frente al tema de la señora, usted tiene toda la razón, porque a ojos vista se puede determinar que es el pago de un favor político, sin duda alguna. Bueno, y respecto al asunto, digamos, de pues lo segundo que estábamos hablando, esa es la puerta giratoria, pero acerca del nombramiento del fiscal, no estoy absolutamente de acuerdo en que la violencia no es el camino, e igualmente que la Corte Suprema debe ser absolutamente independiente de las presiones que ejerzan las otras ramas. En eso estamos 100% de acuerdo. Pero lo que yo he visto, mirando hacia atrás, es que esas demoras en los nombramientos de fiscales han creado una desincronización que no estaba establecida así al comienzo. La idea era que el fiscal no compartiera la mitad del periodo con el presidente que lo había elegido, porque pues se prestaba para las cosas que se ha ido prestando. Y no han sido solamente las demoras en el nombramiento, también han sido los retiros repentinos, sin cumplir el periodo, por ejemplo, de Néstor Humberto Martínez, quien se fue algunos meses, si no estoy mal, 8 meses antes de cumplir los 4 años de su periodo. Pero entonces, he tenido esa percepción, pero como no soy constitucionalista, no podría decirlo con certeza, doctor. Entonces, ¿nos podría, por favor, aclarar un poquito ese tema? ¿Había sido planteada así la figura desde el comienzo o se había pensado que se eligiera para que el siguiente fiscal comenzara el primer día de vacancia de la fiscalía, cuando terminara el periodo del fiscal anterior? Doctora, yo tengo una posición inamovible desde hace muchos años, y es que es nocivo para nuestro Estado social de derecho que el fiscal general de la Nación, que es un órgano acusatorio, hijo de esta Constitución, salga de manos del presidente de la República, llámese como se llama el presidente. Aquí yo no estoy cuestionando a Gustavo Petro. Él está ejerciendo una competencia que le entrega la Constitución a él, presentar la terna ante la Corte Suprema de Justicia. Pero pregunto, suspicazmente, ¿será que el presidente de la República, Gilberto Gómez, hipotéticamente hablando, va a ternar a un enemigo personal o político? ¿Será que Gilberto Gómez, presidente, que es maquiavélico en su pensamiento, querrá tener un fiscal de bolsillo para perseguir a sus contradictores? Es importante hacer este planteamiento. Por tanto, yo he dicho que tanto el fiscal general de la Nación, el procurador general de la Nación, el contralor general de la República, aquí sí estoy de acuerdo en una reforma constitucional, sean elegidos por cualquiera otro, incluso pudiera llegarse a ser elegidos por el mismo pueblo, que es el soberano. Porque es que si yo tengo procurador general de la Nación siendo presidente, pues lo manejo a mi antojo. Si tengo contralor general de la República de mis afectos y yo lo postulo, pues lo manejo a mis antojos. Y entonces se acaba el Estado Social de Derecho. Porque ¿qué significa Estado Social de Derecho? Es el sometimiento de gobernantes y gobernados al imperio de la Constitución y de la ley y al respeto por la dignidad humana. Yo le hice esta propuesta siendo analista de Supernoticias del Valle en el año 2014 a la doctora Clara López Obregón, quien vino a hacer campaña al Valle del Cauca como aspirante al Senado. Le venga, doctora Clara, en lugar de aspirar al Senado, debería aspirar a ser la Procuradora General de la Nación, porque usted, una mujer ética, transparente, pues tiene que ejercer el control
sobre los servidores públicos y el respeto por los derechos humanos. Mi hombre, doctor, no lo había pensado, pero usted tiene toda la razón. En otras palabras, ¿qué he dicho yo? Que esos cargos de control y de justicia deben estar en personas neutrales o, en el peor de los casos, entre comillas, en la oposición, para que haya más control. Por eso yo, que tuve la posibilidad de presentar mi nombre como aspirante a la gobernación del Valle, ahorita para estas elecciones, ¿qué decía yo en mis discursos? Yo no voy a tener lo que le llaman en las asambleas y en los consejos, no va a tener coalición. Todo el mundo habla de coalición, pero ¿para qué la coalición, mis queridos participantes? Lo digo con inmenso respeto, pero la coalición no es sino para que los consejos, asambleas o el Congreso de la República le den el visto bueno, la aprobación a los proyectos de acuerdo, de ordenanza y de ley, a cambio de los favores políticos, de nombrarle amigos a los senadores, a los representantes, a los diputados, a los concejales, a cambio del voto aprobatorio. Pero si yo voy a ser verdaderamente un alcalde, un gobernador honesto, transparente, ajustado a la constitución política de la ley, yo no necesito de coalición, ni ningún diputado, ni ningún alcalde van a tener un dinero extra que le entre por contrato ni nada de esas cosas para que me aprueben una ordenanza, para que me aprueben un acuerdo. Porque es que, lastimosamente, a partir de la Constitución del 91, como que retrocedimos. Apareció la gran corrupción. Antes de pagarle honorarios a los concejales, a los diputados, era un honor ser diputado y ser concejal. Y ahí sí, merecidamente podía llamársele honorable concejal, honorable diputado, aunque eso no está en la Constitución, ¿no? Pero merecían ese respeto, porque eran personas integérrimas, íntegras, eran cristalinos, transparentes. Pero hoy, para la desgracia de nuestro país, muchos de ellos, que no todos, congresistas, diputados, concejales, ordenadores del gasto, son corruptos. ¿Pero por qué? Por ese contubernio que hay entre el órgano de control político con el respectivo gobernante. Muchas gracias, muy claro, muy clara la respuesta y muy contundente. Muchísimas gracias. Ahora vamos a invitar a nuestros dos panelistas que nos acompañan esta noche, al general Pablo Chomny, a quien ya casi terminando el programa lo saludamos. Qué pena no haberlo hecho antes, pero muchas gracias por acompañarnos, y al padre Chamorro. Entonces, no sé cuál de los dos quisiera darnos sus opiniones y al mismo tiempo hacerle alguna pregunta a nuestro invitado de hoy. Padre Chamorro, muchas gracias. Doctor, en primer lugar lo felicito, que sea usted tan contundente, tan claro, tan sincero en sus opiniones. Yo quiero decir una cosa que lo pongo a su consideración. Nuestro pueblo dice y proclama que todo se ha vuelto politiquería, doctor. Politiquería en la fiscalía, politiquería en la procuraduría, que lo más triste de todo es eso. Y tanto a nivel departamental como municipal como nacional, aquí el gran problema es el de la corrupción politiquera. Doctor, eso es lo que nos duele a nosotros, por lo menos los de la periferia, observar y ver que en todo hay corrupción politiquera. No sé, doctor, cuál es su opinión, pero parece que nadie se libra de semejante tara moral. Reverendo Padre, interesante su planteamiento. Parodiando a ese extraordinario penalista que tuvo Colombia, Jorge Eliezer Gaitán, cuando dijo
en el Teatro de la Media Torta en Bogotá en su discurso, el hambre no tiene color político, el hambre es pálida como la muerte. Yo digo, la corrupción no tiene color político. Hay corruptos en la derecha, en el centro y en la izquierda, que no todos, repito, subrayo, en negrillas y en mayúscula. Pero aquí hay corrupción en todos los partidos políticos. No todos los congresistas son corruptos. No todos. Los diputados son corruptos. No todos los concejales, no todos los alcaldes, no todos los gobernadores, no todos los presidentes. Pero hay un alto grado de corrupción. Por eso usted me lleva a seguir afirmando la necesidad de un proyecto de ley en Colombia que, repito, hace 2 días se lo planteé al senador José Vicente Carreño, donde se le señale un término perentorio de 1 año a la Fiscalía, a la Contraloría y a la Procuraduría para que cuando se conozcan eventuales delitos, conductas disciplinarias atentatorias contra la administración pública, en un plazo perentorio de 365 días calendario, se emitan los fallos correspondientes, bien sea exonerándolos, porque así lo amerita la plena prueba, o condenándolos o sancionándolos si a ello hubiere lugar. Si eso acontece, yo estoy absolutamente convencido, si no dejamos terminar a ese alcalde corrupto el periodo, por decir algo, ya hay investigaciones contra algunos alcaldes y gobernadores de Colombia que empezaron hace 53 días y ya hay denuncias penales. Si se inicia la persecución disciplinaria y judicial contra estas personas y se logra probar que evidentemente están incursos en delitos y en conductas disciplinarias irregulares y los sancionamos dentro de 1 año, estaremos diciendo que en el año 2025, a 1 año y medio, por decir algo, si da lugar a condena penal, pues pérdida automática del cargo y a proveerlo conforme lo señala la Constitución y la ley. Si da lugar a las sanciones disciplinarias, suspensión, amonestación o la falta es calificada como gravísima, a la destitución y a la inhabilidad por 10 años como mínimo, pues tampoco podrá volver. Eso entonces será un ejemplo, reverendo padre, para todos los servidores públicos de Colombia, porque ahí fue madre, no voy a poder terminar mi periodo constitucional y me voy a ir para la cárcel porque hay celeridad. Usted me da la razón, reverendo padre, esto hay que hacerlo, esto hay que impulsarlo, es necesario, hay que hacer una profilaxis, porque no podemos seguir permitiendo que se dilapiden millones y millones. Mire, yo he visto alcaldes que llegaron montados en bicicleta a la alcaldía y a los 6 meses ya andan en camioneta de 500 millones de pesos. Y entonces, como dijera un amigo mío, sacristán que vende velas y no tiene cerería, ¿de dónde pecata mundi si no es de la sacristía? Doctor, muchísimas gracias. Y como complemento, perdóneme doctor un momentico, y como complemento, también se dice a nivel de nuestro pueblo que todo está infiltrado por el narcotráfico. ¿Qué hay de eso, doctor? Desde la década de los 70, lamentablemente, nuestra patria se permeó por el narcotráfico. En el Valle del Cauca nace el cartel de los hermanos Rodríguez Orejuela, quienes eran íconos de la sociedad vallecaucana. Aquí muchos decían y se enorgullecían e insuflaban el pecho diciendo, es que yo soy amigo de don Miguel, yo soy amigo de don Gilberto, pero no Gómez, ¿no? Entonces todo el mundo era feliz con eso.
en Antioquia, en Medellín, mucha gente del populus, como dirían los romanos, era amiga, admiradora y era una figura icónica, Pablo Escobar Gaviria, porque, padre, mi general, doctora, lo que pasa es que cuando nosotros sacamos a Dios de nuestro corazón, cuando perdemos el temor a Dios, el respeto a Dios nuestro Señor, cuando se nos acaba el catecismo del Padre Astete, la urbanidad de Carreño y la instrucción cívica, se acabó el pueblo colombiano. Ya hoy esto está mandado a recoger. Ya hoy buscamos es la manera de enriquecernos rápidamente y de manera fácil, facilista. Por eso el narcotráfico. Una persona como el general Friccioni, 40 años de servicio a la patria, un hombre honesto, transparente, un hombre de honor, vive modestamente de su merecida asignación de retiro, al igual que muchos otros servidores públicos de la patria. Pero nosotros vemos otros servidores públicos que con la anuencia de su propio pueblo les permite saber que se están robando el erario y dicen esto: no importa, robó, pero hizo. Esa es la justificación. Que nosotros tenemos que volver a introducir esos principios cristianos, respetando todas las religiones. Yo particularmente me confieso católico, apostólico y romano. Soy de misa, de confesión y de comunión. Y así será hasta el último instante de mi vida. Pero de todas maneras hay que seguir rescatando desde nuestra Iglesia católica, desde todos los escenarios de la sociedad, desde las escuelas, colegios y universidades, esos principios y valores que tenemos quienes en este momento estamos participando aquí, y muchísimos colombianos, pero se acabó el respeto por nuestros padres, por nuestros mayores. Se perdió ese valor tan grande que es el de la amistad. Se perdió ese principio universal de la honestidad. Entonces tenemos que volver a empezar, como diría Álvaro Gómez Hurtado, por lo fundamental. Muchas gracias, doctor Gómez. Padre, ¿alguna pregunta adicional, algún comentario? Agradecerle nada más, doctor, agradecer muchísimo. Agradecer mucho al doctor. Me parece extraordinaria sus respuestas. Muchas gracias, doctor, muy amable. Muchas gracias a usted, reverendo padre. Bueno, entonces, general, cuéntenos por favor su opinión y si tiene alguna pregunta para el doctor Gómez, se le agradecemos. Bueno, muchas gracias. Con el doctor Gómez hemos hablado mucho y nos identificamos con muchos aspectos, como siempre, y que es natural y es aceptable. Diferimos en algunas cosas como tiene que ser, pero yo coincido de que el tema de una reforma a la Constitución, cuando tuve la oportunidad de ser testigo, como fueron muchos colombianos del nacimiento de la Constitución del 91, y ver sentados en el Congreso de la República, en una plenaria, a los 70 constituyentes y ver esa conjunción de tantas fuerzas vivas y sociales de la nación metidas ahí, indígenas, campesinos, EPL, ERP, M19, liberales, conservadores, en fin, comunidades minoritarias afros, LGTBI, metidos ahí en ese recinto, y que por meses comenzaron a discutir artículos que fueron a construir lo que iba a ser la Colombia desde a partir del 1991, y ya llevamos 30 años, y a mí me aterra que todavía sigamos pensando en cambiarla, cuando la han manoseado, esa Constitución la han manoseado, si no estoy mal, el doctor Gómez me corrige, unas medio centenar de veces, le han hecho reformas y ajustes, y cada año, cada vez que hay una nueva legislatura o un nuevo gobierno,
están promoviendo reformas y reformas pensionales, reformas a la salud y reformas a la justicia y reformas de reformas. Cada 4 años están hablando de reformas y reformas y reformas. Y entonces a mí me asusta, enormemente me asusta, que cuando nuestros abogados, nuestros funcionarios se están ajustando a un nuevo marco normativo producto de una reforma, aparece una nueva reforma. Y para ser muy preciso, mire la reforma tributaria del año pasado. Pasó, se aprobó. Hace 2 años casi queman el país por una reforma tributaria, pero sin embargo, el año pasado, sin ningún vidrio roto, se aprobó una reforma tributaria y ya están hablando de otra nueva reforma tributaria que obliga que el país se recomponga, se reorganice, se ajuste. Entonces, no hay un sistema que funcione cuando se están cambiando todas las estructuras. Entonces, frente a eso, yo le pregunto al doctor Gómez qué piensa con ese desajuste institucional que genera cada vez que se promueve una reforma. Entiendo que el Estado tiene que acomodarse, entiendo que el Estado tiene que ajustarse, porque es que cada año las condiciones van cambiando, económicas, sociales, pero a mí me asusta es que nuestros funcionarios públicos transitan sobre un ambiente de incertidumbre porque no saben si están aplicando lo nuevo o lo están aplicando lo viejo, y termina uno como funcionario público de toma de decisiones envainado, porque pues tampoco los directores de tantas entidades del Estado tienen la capacidad de absorber tantas normas que van llegando con cada reforma que se hace, cada vez que a alguien se le ocurre de que lo que él piensa es lo mejor para el Estado, producto de ese corta visión de Estado, porque aquí funcionamos para 4 años. Nosotros no pensamos en la Colombia del 2050, no, pensamos en la Colombia del 2026, que me garantice de que si yo no puedo ser reelegido, por lo menos los míos van a quedar ahí, que me ayuden a tapar lo que yo hice cuando estuve sentado. Eso es un cortoplacismo que nos está matando, y entonces el país no puede estar haciendo ajustes, precisamente por esa corta visión, con esa corta visión de Estado. Pues no sé qué piensa mi doctor Gómez. Mi general, voy a repetir algo que seguramente usted no alcanzó a escuchar porque lo mencioné al inicio de esta importantísima sesión que estamos llevando a cabo. La Constitución Política de Estados Unidos tiene más de 228 años y solamente ha tenido 27 enmiendas. Esta Constitución, la del 91, tiene 33 años y, como bien acertadamente usted lo dijo, tiene más de media centena de reformas, porque esto no obedece a proyectos de nación, sino a proyectos de gobierno. No obedece a políticas públicas, sino al capricho del gobernante de turno en los 3 niveles, presidencial, departamental y municipal. Aquí no hay programas de gobierno a largo plazo. Usted dijo acertadamente, somos cortoplacistas. Entonces, cuando yo llego como presidente de la República, siempre con ese pensamiento egoísta y soberbio, para mí lo de mi antecesor fue malo. Lo bueno es lo que yo voy a hacer. No, lo de los antecesores tienen cosas buenas y cosas malas. ¿Qué hay que hacer? Rescatar lo bueno y continuar con eso, y desechar lo malo si evidentemente después de un análisis serio, juicioso, imparcial, objetivo, pues si hay que desecharlo, hay que desecharlo. Pero este país es muy emocional. Aquí la inmensa mayoría es más pasional que racional. Miren, voy a decir algo pecaminoso, padre, y le pido me absuelva ese pecado de una vez, por favor. La inmensa mayoría de los electores de Gustavo Petro, el 80%, no son de izquierda, no son petristas.
Son personas que se cansaron de la corrupción de quienes venían manejando durante 200 años este país. Entonces, ¿qué lectura hicieron? El candidato Petro nos promete un cambio. Pues hombre, vamos a aventurarnos con ese cambio. Y lo eligieron. Y yo reconozco que Gustavo Petro es un hombre inteligente. Es un hombre inteligente. Pero Gustavo Petro no estaba preparado para gobernar este país. Lo ha mostrado a lo largo de estos 18 meses que lleva al frente del gobierno. Un gobierno no es sostenible cambiando cada rato de ministros. Es absurdo. Hay que tener una continuidad. Un gobierno no puede estar de un lado para otro sin un timonel. Un gobierno no puede seguir polarizando este país como lo hace el actual gobierno. ¿Y por qué lo digo? Terminadas las elecciones territoriales del 29 de octubre, en una posición soberbia, politiquera y odiosa del presidente Petro, se reúne con 15 de los 32 gobernadores que son afines a su pensamiento político. Con esto rompe la institucionalidad. La Constitución política en el artículo 188 consagra que el presidente simboliza la unidad de la nación. No es de la nación petrista, ni de la nación santista, duquista, uribista o cualquier otra ista. No es de la nación, porque es que a él lo eligieron 11 millones de colombianos, pero es el presidente de 45, 48 millones de colombianos. Entonces, es odioso eso. No puede seguir sucediendo eso en nuestra patria. Nosotros deberíamos tener una constitución pétrea, pero no petrista, ¿no? Sino pétrea. Como su nombre lo indica, reverendo padre Chamorro, yo no puedo enseñarle a usted de quien debo aprender muchas cosas. Pétrea viene de piedra. Y entonces Jesucristo le dijo a su apóstol: tú eres Petrus, y sobre esta piedra construiré mi iglesia. Yo preferiría una constitución pétrea, es decir, que no se puede estar reformando. Porque es que esta constitución, al momento de su nacimiento, conservando su virginidad, era una constitución hermosa y bonita. Mire, en medio de todas las contradicciones que dice el ministro Zuna en su intervención ante Blue Radio, creo, hay algo que yo rescato, y es que él reconoce que esta, no otra, esta, aquí hay articulados que no se han desarrollado, que no se han estrenado. ¿Por qué no nos preocupamos más bien por darle aplicación a nuestra constitución política dentro de esos tres grandes grupos que aparecen, que es la parte dogmática, es decir, los primeros 10 artículos, que son los principios fundamentales de la Constitución, y los otros 72 artículos donde se consagran los derechos fundamentales de primera, segunda y tercera generación. Y viene el otro gran grupo, la parte organizativa del Estado, y finaliza con la reforma a la Constitución, en esos tres grandes grupos. No necesitamos cambiar los principios fundamentales. No se necesita cambiar. No se necesita cambiar los derechos fundamentales de primera, segunda y tercera. Tampoco se necesita cambiar la parte organizativa, a pesar de más de 50 actos legislativos que han reformado nuestra Constitución, cuando, repito, en su nacimiento era una niña hermosa, ingenua,
que no estaba corrompida, que le servía a blancos y negros, a indios y mestizos, a altos y chiquitos, a gordos y flacos, a liberales, conservadores, M19, al Quintín Lame, a la UP, a todos, sin distingo político alguno, dado el pluralismo ideológico consagrado en el primer, suena pleonásticamente, principio constitucional. Pero empezaron entonces los gobiernos a querer hacer una constitución de bolsillo. Y aquí es donde hemos pecado inmensamente, pero todo con la complacencia del pueblo colombiano. ¿Por qué? Porque somos incultos políticamente. Bueno, pues, doctor, le agradecemos mucho, de verdad, primero, esta conclusión que realmente nos deja pensando muchísimo, nos deja con una reflexión muy importante que viene originalmente del general Pichomni acerca de que debemos pensar en el largo plazo, en hacer proyectos políticos que no tarden o que no sean solamente para periodos presidenciales de 4 años, pero que igualmente dentro de esos periodos presidenciales también tengamos funcionarios que puedan permanecer más tiempo dentro de sus cargos para que ellos en sus propias posiciones puedan también tener proyectos un poco más largos de unos cuantos meses. Se está cayendo el doctor Gilberto tal vez por el internet. No, estoy full de internet. Bueno, eso está muy bien. Entonces, pues muchísimas gracias nuevamente, doctor Gómez, al general Pichomni, al padre Manuel Chamorro. Ha sido una conversación muy agradable. Hemos podido tener aquí como invitado a una persona que conoce muchísimo, no solamente del tema constitucional, sino también del tema político y, por supuesto, de la realidad colombiana, de cómo nosotros podemos aquí establecer que no importa cuál sea el presidente, las prácticas que muchas veces que las vemos pasar por el televisor como algo muy normal, en realidad nos invitan a educarnos políticamente y a poder desarrollar un pensamiento crítico. Al respecto, lo único que nos queda a nosotros por hacer desde el Centro de Pensamiento Libre es invitarlo a que por favor saque sus propias conclusiones. Una feliz noche. Hasta luego. Muchísimas gracias, doctora, reverendo padre. Por allá iré a visitarlo, por favor, para que me reciba con la bendición de la Santísima Virgen. Mi general,